La indagación del porvenir en la Grecia antigua. Tal es el tema de la pequeña charla de esta noche, ¿no? En todos los pueblos y épocas, ciertamente, se ha deseado conocer algo acerca del futuro e incluso influir para que algo ocurra. Hasta Cicerón se ha preguntado, ¿dónde hay una nación que no se deje influir por las predicciones que hacen los arúspices, los augures y los adivinos? Quiere decir que la antigüedad siempre trató de conocer de antemano lo futuro y mediante las prácticas más extravagantes. En Grecia esto sucedía también, hasta tal punto que de alguna forma era constante que el futuro se fuera adelantando y hasta el mismo oráculo, el mismo predictor influía sobre el futuro, cosa que hoy sabemos perfectamente. Hoy buena parte de la influencia que se ejerce sobre los sucesos políticos tiene que ver con la predicción de esos sucesos políticos. Predecir un resultado electoral es inducirlo. Es inducirlo también. Bien. Todo eso ya lo conocían de algún modo en la antigüedad clásica, ¿no? Los grandes fenómenos celestes como truenos, rayos, eclipses se consideraron siempre como mensajes de los dioses y como presagios, aunque a decir verdad en circunstancias normales el griego era más bien indiferente ante estas señales, no como los etruscos, por ejemplo, que tenían todo un código detallado de presagios según la intensidad del trueno. Ah, cada uno. Cada trueno significaba algo distinto según si era grave, si era agudo, si era prolongado, si era intenso, etcétera. La aparición y el modo de volar de las aves, especialmente las de rapiña, señalaba también presagios. El búho pasaba en Grecia como animal consagrado a Atenea. Y cuando Agatocles emprendió su temeraria campaña contra Libia, llevó consigo una bandada de búhos. En algún momento los búhos se espantaron y salieron volando para cualquier parte. E inmediatamente Agatocles pensó que se trataba de una mala señal y emprendió la retirada. Y esperó meses el regreso de aquellas aves para que la tropa cobrara valor. Cuando una de ellas, un búho, se paró en su escudo, recién entonces Agatocles reemprendió las acciones bélicas. En algunas ocasiones se recurría también a los espejos de agua que se formaban en las fuentes. Dicen que en Patras se descendía por una escalinata hasta llegar a un lugar donde los enfermos podían mirarse y conocer la suerte que les esperaba. Parece que Marco el Servio, que después de todo era un rey romano, vio reflejar su imagen en el agua, pero se encontró con un rostro apagado, pálido y con los ojos cerrados, y a los 2 días murió. En el Etna siciliano también se intentaban develar este tipo de interrogantes. Si el interesado arrojaba al cráter ciertos presentes, ciertos regalos, y estos no eran devueltos, cosa que siempre sucedía, claro, porque de qué manera el cráter de un volcán va a devolver por indeseado un presente. Que no se ha quemado. Bien, entonces, si esto no ocurría, es decir, si el presente era aceptado, era un buen presagio. Por eso se veían filas interminables de oferentes que no paraban de arrojar cosas para prodigarse buenos augurios. Siempre tiene más adeptos, ¿no? Aquello en donde... Un oráculo de buena onda, claro, siempre es más popular. Si usted sabe que no le va a devolver el volcán nada. Claro, bueno. Entonces tira. Ahora, si usted hace lo contrario, tiene un volcán o algo que siempre le da malas predicciones, no va a ir nada. No es popular. No va a ir nada. Pero por lo menos si dejar un margen, si podría ocurrir que cada tanto el volcán sí devolviera algo.
Pero acá ni siquiera. Acá no creo. No, bueno, por ahí que justo coincidiera con una erupción. Claro, pero le devuelve igual todo derretido. El mero estornudo, por ejemplo, era algo ominoso desde hace mucho. Entre los griegos era signo de futuras y terribles tormentas. Parece que una vez en el siglo IV a.C., Timoteo quiso partir con toda una flota rumbo a Atenas. En un momento uno de los marineros estornudó y la flota quedó paralizada. El piloto no quiso salir a la mar y la tripulación se negó a embarcar. No hubo forma, ¿no?, hasta pasada la primera tempestad, de poner en marcha la expedición. Otra manera de adivinar el futuro entre los griegos era a través de los dados. En esta actividad no aparecía implicado en absoluto el pensamiento de los dioses. Ningún mensaje podían enviar los dioses durante el rodar de los dados. Y luego de echada la suerte se interpretaban de las maneras más diversas, a veces con la ayuda incluso de tablas auxiliares. Un detalle: con los dados se podían averiguar futuros individuales, nunca colectivos. Fíjese, ¿no? Los dados, que son tanto más antiguos que las barajas. Nos parece que ambas cosas fueran de una gran antigüedad. Y sin embargo los dados son, pero mucho, más de 1000 años anteriores a las barajas, que aparecen por primera vez traídas a Occidente por los cruzados. Y aquí fíjese que entre los griegos se decía que Palamedes era el inventor de los dados, y Palamedes vivió allá por el año 1000 antes de Cristo. Así que tenemos unos 2000 años de intervalo entre los dados y las cartas. Hoy en día las cartas son mucho más utilizadas para... Más visitadas en ese Claro, para averiguar el futuro, ¿no? Ahora, qué curioso que al lanzar los dados no interfirieran los dioses. No, los dioses no. En los dados no podían. Entonces parece una condición como para acceder a una verdad distinta, en la que los dioses no están. Es posible que... ¿Por qué sería confiable entonces en los dados si no interferían los dioses? Bueno, pero por eso solamente se podían jugar allí pequeños destinos, que eran destinos del individuo, de las cosas de uno, no el destino de un pueblo, ¿no? Bien. Y otra cosa importante para los griegos, para poder espiar el futuro, eran evidentemente los sueños. Y se aplicaba el principio de que aún en el caso de que la divinidad enviara sueños reveladores, no suponía eso más que el conocimiento de lo que había de ocurrir, no su determinación. El Dios revelaba, pero no influía, no decidía. Esta determinación correspondía a lo que llamaban los griegos la corriente general de la fatalidad. Fíjese, la corriente general de la fatalidad, que no estaba determinada cabalmente por los dioses. Los dioses por ahí intervenían con algo, pero había una corriente que les era ajena. Desde luego, recuerde usted algunas divinidades como las moiras, las horas, que manejaban de algún modo los destinos humanos y que no siempre hacían caso. Laburaban solita. Laburaban fuera del mandato de los dioses. Bueno, es parte del campo del libre albedrío también. Sí, todo eso, claro, ¿no? Claro, Los dioses no la tallaban contra el destino. Además de los sueños reveladores, había otros que eran premonitores, que más bien advertían al hombre para precaverse en lo venidero. No solo los dioses eran quienes dibujaban los sueños del que dormía, sino también algunos seres inferiores, demonios. Aristóteles consideraba a los sueños reveladores como puramente demoníacos y decía: de enviarlos un dios se darían también durante el día, y a los sabios, no a cualquiera. Es decir, tenía una idea muy extraña Aristóteles de cómo es el mundo. En Homero los sueños proceden de Zeus y de Hermes,
que es quien aparece como el guía de los sueños o espía de la noche. El arte de interpretar sueños estaba enmarcado en una doctrina que estudiaba la clase, situación y carácter del soñador. Era curioso, por ejemplo, que en las mentes soñadoras, cuando se hablaba de un mensaje divino, en lugar de los dioses aparecían sus estatuas. Uno soñaba con las estatuas de los dioses. Bueno, tal vez con el tiempo las estatuas sustituyeron en la fantasía popular a los dioses verdaderos, ¿no? Los únicos dioses que se veían tenían forma de estatua, ¿cierto? ¿Cómo lo configura? Claro. En el caso de los enfermos, existían cabañas para soñar, ¿eh? Se trataba de locales bien acondicionados, con recintos especiales para dormir. Después de ciertas purificaciones y otras ceremonias, uno se tumbaba a la espera del sueño y de la revelación del remedio, y acaso también del desenlace de la enfermedad. Se entendía que era Asclepio el que acudía a revelar el porvenir, Esculapio, el dios de la medicina. Era también frecuente que un sacerdote soñara en lugar del interesado. Dice, mire, si usted no tiene sueño, acá este muchacho va a soñar por usted. Labura de eso. Claro. Algunos eran expertos en soñar con cierta persona precisa. Cuando Alejandro de Macedonia se hallaba en peligro de muerte en Babilonia, varios de sus generales y gentes de confianza durmieron e intentaron soñar para saber si era conveniente llevar al rey a un templo sagrado para que se curara. Parece que todos soñaron que lo mejor era permanecer en el palacio, y así se lo hicieron entender a Alejandro, que al día siguiente murió. Con el tiempo, en Grecia, la interpretación de sueños se convirtió en un negocio, y hasta aparecieron tiendas y vendedores de destinos. Y se acumularon tantos sueños con contenido, interpretación y desenlace, que pudo surgir de ellos una literatura. Y así apareció, en tiempos de los antoninos, Artemidoro, con sus 5 enormes libros de sueños con sus correspondientes interpretaciones. Un detalle importante: el porvenir que descubría el adivino, o la interpretación que se hacía de distintas actividades, no siempre era completo. El mismo Hesíodo, que había aprendido el arte adivinatorio de los acarnianos, dijo: ningún mortal es vidente hasta el grado de conocer el sentido de Zeus. Claro, como sabemos, quienes en el mito predecían totalidades eran castigados generalmente con la ceguera. Los oráculos tenían prohibido utilizar un lenguaje explícito y ser absolutamente precisos en las predicciones. No solo lo tenían prohibido, sino que no les resultaba conveniente, porque un lenguaje oscuro permite acomodar cualquier suceso que viniera a ocurrir a la predicción previa. Cuando se le pregunta a aquel oráculo cuál de los dos imperios en lucha iba a caer, en realidad el oráculo dijo: un gran imperio caerá, y no dijo cuál. Esto de algún modo garantizaba que el oráculo no se equivocara nunca. Claro. Pero por otra parte, estaba prohibido al oráculo pronunciarse explícitamente. El mensaje del oráculo tenía que ser oscuro, tenía que estar muy, pero muy disfrazado por la metáfora, tenía que ser interpretativo, debía dar lugar a más de una interpretación. Y eso no está mal. No está mal, ¿no? No está nada mal, porque pone freno a la adivinación del futuro y pone también una situación interpretativa al futuro. Así como uno puede influir sobre el futuro acomodando su conducta para producir determinados hechos, también uno puede entender lo que el adivino dice de distintas maneras, acomodando los significados
y valiéndose de las metáforas y de los tropos. Y casi también es un consejo poético. Si el poeta quiere adivinar el futuro, debe decirlo oscuramente. Es la única manera de saber cómo es el futuro. Saberlo por espejo, saberlo entre neblina, saberlo sin terminar de saberlo del todo. Es un buen consejo también para el que escribe poesía. Cuánto respeto por el misterio. Exactamente, sombra, claro, ¿no? claro. Porque eso es un respeto... No convertirlo en esta satisfacción completa y casi matemática. Y que clausura también. Claro, y que clausura la cuestión enteramente. Clausura. Sí, mire, mañana a las 7 de la tarde su esposa lo engañará. No es esa la manera. Hace poco yo escuchaba, al terminar nuestro programa, ya por las 2 de la mañana, de regreso a casa yo escuchaba allá en los arrabales del Dial una audición de adivinos, ¿no? Los oyentes consultaban, casi siempre eran problemas matrimoniales o algo así, o familiares, y decían, por ejemplo, me han robado una joya, un collar, ¿quién me lo robó? Y el tipo del programa, pero le juro que era así, decía, bueno, ese collar fue robado por su cuñado, el señor fulano de tal. Y yo notaba que había algo que no marchaba en ese programa. ¿Por qué? ¿Por qué esa demasiada luz que se echaba sobre cada... Y era por esto, ¿no? Porque no corresponde, el futuro no se adivina así. Y además que eso también, cuando decías de lo de clausurar, eso clausura la posibilidad de simbolizar, de crear símbolo. Exactamente, no cosas. Todo es absolutamente literal. Claro, tremendo eso. Bueno, hemos ido a la discoteca. Allí el discotecario me entregó un tema musical que se llama Tres Esperanzas. No está mal presentarse ante el oráculo con 3 esperanzas para ver qué sucede con ella.